de las lecciones es experimenta la paz de Dios. Como dice Gálatas 5:2, dice, más el fruto del Espíritu es 5:2 o 5:21. Bueno, no estoy segura porque no apunté bien tal vez. Más el fruto del Espíritu es paz. Estos no son dones sino los frutos. Y uno de los problemas más grandes que las personas tienen es el temor a la salud, a la familia y a muchas cosas. Y uno de los recursos para enfrentarlo es la paz de Dios, sin importar lo que estemos pasando. Si estamos con el Espíritu, es Dios el que nos ayuda a enfrentar el temor. Comprender la paz de Dios no es ausencia de los problemas, es la paz de Dios llega sin importar las circunstancias, no depende de situaciones. Otro punto es que la paz viene de tener relación correcta con Dios. No tiene que ver sino con Dios, es todo, o sea, no tiene que ver sino que Dios es todo suficiente y poniendo la confianza en Él, cada momento, cada minuto. Y Él conoce nuestras necesidades, Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. Las circunstancias no dependen, las circunstancias no pueden llenarnos de pánico. Podemos elegir en ir siempre a buscar ser llenas de la paz de Dios. Abandonamos el temor y descansamos en la paz del Señor. Ignoramos el temor y reconocemos que Dios tiene todo en su control. Aceptamos lo que Dios nos manda, recibimos la paz de Él cuando andamos llenos del Espíritu Santo, teniendo acceso directo a la paz que proviene solo de Dios y llega a través de los dones que Dios da. Por ejemplo, Dios el Hijo, que es conocer a Jesucristo, Dios el Padre, que es por medio de Cristo lo conocemos a Él, la palabra de Dios, o sea, esos dones nos da la palabra de Dios, que es la Biblia. Nada nos hace tropezar si tenemos relación siempre con la Biblia, con Dios. Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu. Ese es otro que podemos tener, Dios el Espíritu, nuestro ayudador personal, andando siempre con Jesús por su Espíritu. Podemos elegir la paz de Dios en vez del pánico en medio de cada prueba. Confiar en Dios hasta las uñas, decía, eso sí me gustó harto, porque nuestros días están en sus manos y es todo, o sea, Dios es todo suficiente. Elegir la paz de Dios cuando la presión va en aumento. Ser buenas administradoras y elegir ser como María y no como Marta. Algo que decía que me llamó bastante la atención fue este pedacito que decía, como un poema que ella leyó de Nancy Steele, algo así, Steele. Dios nos quiere relajadas, descansando y escuchándolo. Entonces, pues, esto fue lo que yo apunté de la lección 4. Bien, bueno, muchas gracias, hermana María. Si recordemos que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento y no es como la paz del mundo, ¿no? Y no depende de las circunstancias, o sea, aunque la circunstancia permanezca, podemos tener la paz del Señor. No es ausencia de problemas la paz del Señor, sino descanso en Él. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra maestra esta tarde, que es nuestra hermana Estelita.
Listo, buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces, como la hermana nos ayudó con el resumen, muchas gracias. Estamos viendo un tema muy especial, un tema muy hermoso que lo necesitamos siempre para nuestra vida, y es el fruto del Espíritu Santo. Entonces recordemos que el fruto viene en singular, el fruto es uno solo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo algo ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo, Sí, señora. listo, gracias. Sí, señora. Recordemos que el fruto es uno solo, no dice los frutos, sino uno. El fruto del Espíritu Santo es. ¿Quién se sabe ese versículo? ¿Se lo saben? Una manita levantada, ¿quién se lo sabe? A ver, uy, se levantaron todas las manitas. ¿Cuántas manitas hay levantadas ahora? Una, dos. ¿Puedo decir? ¿Quién dijo yo? María. Hermanita Pilar. Eso. Gálatas 5. ¿Sí? Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu. ¿Ese? Sí, señora. ¿Sí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Muy bien. Entonces, el fruto del Espíritu es, y nombra 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 7 características que tiene ese fruto, pero es uno solo. ¿Ven el fruto que está ahí? Ese fruto tiene como muchas pepitas, ¿cierto? Lo pueden ver, pero es uno solo. Es un solo fruto y tiene muchas pepitas. Entonces, es apenas una representación para que nos hagamos una idea. Es un solo fruto, pero tiene todo eso dentro de él: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no les anoté ahí, pero quiero que lo tengamos muy presente. La porción de la cual sale nuestro estudio es Gálatas 5, versículos 22 y 23. Entonces, ya habíamos visto el amor y el gozo. Hoy vamos a ver la paz. Entonces, la paz, la palabra para paz en hebreo es shalom. Entonces, ya, vamos a aprender hebreo. Shalom. ¿Listo? Entonces ya podemos ir con el pastor Didier a vivir allá, porque ya sabemos una palabra, shalom. ¿Listo? ¿Aprendida? Shalom. Eso es paz. Esa es la manera como podemos decir paz. Entonces, vamos a mirar de qué manera podemos hallar esa paz. Resulta que la Biblia dice en Romanos 5:10, algo que no es muy agradable, pero miremos. Romanos 5:10. Yo veo que todas están muy atentas. Vamos a ver quién quiere leer este versículo, quién es la primera que encuentra el versículo para leerlo. Por favor, mantengan cerrados los micrófonos y en turno levantando la manito la que lo quiera leer. Tere o Sandrita les dan el paso para que lo lean. ¿Quién lo tiene listo? Romanos 5:10. A ver, la hermanita Joana Gómez. Listo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Imagínense que éramos nosotros antes de ser reconciliados con el Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces, la paz, en términos generales, hace referencia a una situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos partes, dos o más partes enfrentadas. Cuando no hay guerra ni lucha, entonces ahí se puede decir que hay paz. Pero cuando somos enemigos, ¿hay paz? No, ¿cierto que no? No podemos disfrutar de la paz cuando somos enemigos de alguien. Y resulta que somos enemigas ¿de quién? De Dios. Cuando no hemos permitido que el Señor Jesucristo nos reconcilie con el Padre, entonces somos enemigas de Dios. Entonces, pero por la obra del Señor Jesucristo tenemos acceso directo al Padre. Entonces,
Una vez fuimos enemigas de Dios antes de reconciliarnos, pero otra manita que se levanta para leer Romanos 5:1. Hubo algo que sucedió para restablecer eso. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos rompieron la amistad que tenían con Dios, esa intimidad, ese compañerismo, esa comunión se rompió por causa de ¿qué? Del pecado, ¿cierto? Entonces eso ya no se pudo y resulta que esa consecuencia de pecado pasó también a todas nosotras. Lamentablemente pasó a toda la raza humana, entonces toda la raza humana quedó separada de Dios por causa del pecado. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 5:1? ¿Quién levantó la manito? Hermana Gina Paola Rodríguez. La palabra dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Entonces es solamente por medio del Señor Jesucristo y es por la fe. Solo nos cuesta creer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino para tomar nuestro lugar de castigo en la cruz, esa era la única manera de reconciliarnos con el Padre. Estábamos siendo enemigas de Dios, pero por la obra del Señor Jesucristo podemos volver a ser sus amigos. Se restaura la relación que se había roto. Entonces la enemistad se borra y ahora podemos tener paz. Hermana Gina, ¿puedes volverlo a leer, por favor? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Sí, Señor. Entonces solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser justificados y solamente se hace por fe. El Señor dio el pago que nosotros no podíamos dar. Era imposible que cada una de nosotras o alguna pudiera dar el pago por su pecado. Ningún ser humano lo puede hacer. No es posible. Solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Entonces, y a nosotros solo nos cuesta creer que eso es realmente así. Entonces, la deuda era pero tan grande que era imposible de pagar. Entonces, el Señor la ha dado por medio del Señor Jesucristo. ¿No? Es gratuita para nosotros porque el Señor nos la da como un regalo. ¿Por qué nos la regala? Porque sabe que no podemos pagarla. La pagó Él mismo. Entonces, una vez que tenemos nuestro pecado saldado, digámoslo así, cuando estamos a cuentas con Dios, eso es lo único que nos puede generar paz dentro de nosotras. Es lo único. Cuando nosotros todavía tenemos la carga de pecado encima, no es posible tener paz. La paz verdadera, la paz de Dios, no la tenemos. Hasta que tengamos entendimiento que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos a nosotros esa libertad del pecado. ¿Listo? Entonces solamente por medio del Señor Jesucristo eso podemos tener paz. Entonces, solamente Él podía hacerlo y solamente Él lo hizo desde la cruz, al morir allá. Cuando Él estuvo en la cruz, Él estaba tomando nuestro lugar. Nosotros éramos los culpables, los pecadores, pero Él siendo puro, santo, siendo Dios mismo, tomó forma humana para ir a esa cruz y morir. La muerte más cruel que puede haber en toda la historia de la humanidad ha sido eso. Pero el Señor tomó nuestro lugar para darnos esa libertad, para que pudiéramos ser libres de nuestro pecado y entonces ser reconciliadas por medio de Él, ser reconciliadas con el Señor Jesucristo. Por favor, alguien que pueda leer Isaías 43:25. ¿Qué dice Isaías 43:25? Una manito, otra hermana que quiere participar. Isaías 43:25, ¿qué dice? ¿Quién alzó la manito? Son muchas manitas. ¿A quién le das paso? La hermana Teresa. Teresa Granados. Ok. Gracias, hermanita. Isaías 43:25. Sí, señora.
Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Amén. El Señor, ¿qué hace con nuestro pecado? ¿Lo guarda? ¿Lo pone en un rinconcito para cuando Él quiera decir, mírelo? No, 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 no. El Señor lo borra. Dice, ya no pasó nada. No tenemos ninguna deuda con Él. El Señor es el que borra nuestro pecado, nuestra rebelión contra Él. El Señor la ha borrado. Dice, borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor no vuelve a pensar ya más en eso. Y ese es el perdón verdadero. No volver a nombrarlo, no volver a decir, ya no. Entonces la enemistad que teníamos contra Dios queda borrada. El Señor la borró. Y una vez que eso sucede, nosotros podemos ser libres, libres de la muerte y del pecado. Ya hay completa libertad. Cuando ya el Señor Jesucristo hace esa obra tan perfecta, nos da la plena libertad tanto de la muerte como del pecado. Entonces miremos lo que dice 1 Corintios 15:55. Hermana Luz Estela. Orero. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. ¿Tienes esa versión? ¿Cuál es, hermana? Nueva traducción viviente. Ok, muy bien, muchas gracias. 1 Corintios 15:55, una hermana que lo tenga en Reina Valera, por favor. Acá me la Reina Valera. ¿Quién? Una hermana que nos regale la Reina Valera, por favor. La hermana Pilar. Hola, Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ajá, entonces ya no hay victoria de la muerte, ya el sepulcro no tiene victoria tampoco. El aguijón de la muerte fue quitado por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Son muchos los beneficios que tenemos a partir de lo que el Señor Jesucristo hizo y todo lo hizo para favor nuestro, para nuestro beneficio total. Entonces, ya la muerte no tiene poder. ¿Recuerdan lo que pasó al tercer día de que Él fue puesto en la, de que Él murió? Él muere en la cruz, ese mismo día por la tarde es quitado de la cruz y su cuerpo es llevado al sepulcro y al tercer día resucitó. Él no se quedó muerto. Y eso que Él haya resucitado es la muestra de que para Dios Padre el pago que hizo el Señor Jesucristo era más que suficiente por nuestros pecados. Entonces, Él se levantó de la muerte victorioso, Él resucitó por su propio poder y así podemos ver que la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros. De hecho, los seres humanos seguimos muriendo físicamente, pero para el que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, para el que se ha reconocido pecador y que le ha dado gracias por su muerte y resurrección y que le ha permitido ahora ya acepta y entiende que el Señor Jesucristo debe ser su Señor y su Salvador, para él ya no hay muerte física. No, perdón, muerte física sí la hay, pero ya no hay muerte espiritual. La muerte quiere decir separación. Pero entonces el que ya se ha reconciliado con el Señor ya no va a morir espiritualmente, ya tiene la oportunidad y el gran privilegio de pasar la eternidad junto con Él en su cielo. ¿Listo? Entonces, ya el pecado, la muerte ya no tiene poder, como lo veíamos ahí, y ahora otra hermana que lea Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto. Entonces ya el pecado no tiene poder, ya no se puede enseñorear. ¿De quién? Del creyente, del que entregó efectivamente su vida al Señor Jesucristo, el que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ya el pecado no tiene poder, ya no podemos decir, no, es que ese pecado me gana, yo no puedo. Mentira. Eso no sucede. Eso no puede sucedernos porque el Señor ya dio el pago y ya nos liberó. Ya nos ha dado la completa paz y la libertad de todo eso. Así que ya tenemos acceso directo al Padre, ya podemos presentarnos delante de Él sin temor alguno y sabiendo plenamente que seremos aceptas en el amado.
Listo, entonces ya no vamos a recibir de él su rechazo, pero solamente como les decía, una vez que hemos puesto nuestra confianza en él, podemos tener esa seguridad y esa paz en el corazón dentro de nosotros. Ya esa paz está ahí, esa paz va a vivir, ahí va a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones, y dice la Biblia que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no está porque los problemas se hayan ido, esa paz está cuando hay problemas, exactamente. Cuando de pronto el mundo está de patas arriba, pero nosotros tenemos tranquilidad, seguridad, ¿cierto? Pero solamente cuando hemos hecho eso, cuando nos hemos puesto delante de Dios, en completa humildad delante de Él, y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que ese sacrificio que realizó el Señor Jesucristo en la cruz era necesario para cada una de nosotras. Era absolutamente necesario, porque todas de nosotras estábamos cargadas de pecado. Entonces sí era necesario que el Señor Jesús muriera, pero necesitamos nosotras reconocer eso delante de Él. No delante de ninguna persona, delante de Dios mismo, en nuestro corazón. En la quietud ahí de su lugar, donde quiera hacerlo. Reconocer eso. Entregar su vida al Señor, decirle: yo quiero que tú seas ahora mi Señor y mi Salvador. A partir de ese momento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede estar dentro de nosotros, no importa lo que pase alrededor, pero podemos tener paz porque el Señor ha pagado por eso. ¿Listo? Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor para pasar la eternidad junto con Él. Ok. Entonces, veamos en Isaías 53:5. Otra manito, otra de las hermanas. Yo sé que todas quieren participar. Muchas gracias. ¿Quién sigue en turno? Isaías 53:5. No hay ninguna por ahora. ¿Ninguna manito ya? ¿Todas se bajaron? ¿Puedo yo, Estelita? Almita Moreno. Glorita, dale tú, que tú eres sin manita. Listo. Listo, Estelita, gracias. 53:5, ¿sí? Señora. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Perfecto. ¿Puedes, por favor, leerlo nuevamente? Pongamos mucha atención que está diciendo ese versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Precioso, muchas gracias. El libro de Isaías es espectacular. Bueno, toda la Biblia, obviamente. Y este capítulo de Isaías 53, les recomiendo que repasen otra vez, las que ya lo han leído y las que nunca lo leyeron. Gracias. Entonces, por favor, para que vayan a este capítulo 53 cuando tengan chance, para que lo lean completo. Entonces, veíamos en este versículo, nos está diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿A quién se refiere? Está hablando del Señor Jesucristo. Él fue quien recibió las heridas. En cambio de que lo hiciéramos nosotros, las recibió Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Se dan cuenta? Esa paz que nosotros podemos tener ahora tuvo un precio muy alto, y Él era el único que podía pagarlo. Él pagó por ese precio, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla de curados en el sentido de la enfermedad del pecado, no curados físicamente. Pero está diciendo que el pago de la paz que nosotros disfrutamos fue un pago que fue necesario hacer muy, muy alto, y solamente Él podía hacerlo. Entonces Él pagó para que nosotros pudiéramos tener esa paz. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros tener esa paz? ¿El Señor nos cobra? ¿El Señor nos pide algo? No. Es un acceso directo que podemos tener y completamente gratuito. ¿Listo? Entonces el costo fue realmente alto, pero Él lo hizo por amor a nosotros.
Entonces, otra manito juiciosa, Lucas 2, del 13 al 14. Lucas el capítulo 2, del 13 al 14. Otra manito, había manitos levantadas ahora antes que Glorita dijera, a ver. Hermana Flor Marina. Listo. 13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gracias. Nos diste ñapa, te fuiste hasta el 15. Muy bien. Gracias. Ay, perdón. Está bien, muchas gracias. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que hubo los ángeles que se aparecieron en el cielo y se le aparecieron particularmente a los pastores y no a otro tipo de personas? Y se aparecen a ellos y dice que lo que los ángeles declaraban era: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Esa buena voluntad es la buena voluntad que Dios le muestra al ser humano para que podamos tener paz. Él quiere la paz. Entonces dice, y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de parte de Dios para con nosotros es que tengamos paz. Por eso pagó el precio. ¿Listo? Proviene de Dios y esa paz es la tranquilidad de la mente, que viene como resultado de saber que mis pecados ya han sido pagos, han sido cancelados en su totalidad y que no me espera ninguna condenación, no me espera ningún castigo eterno, porque ya el castigo lo vivió el Señor Jesucristo en su cuerpo completamente. ¿Listo? El Señor pagó. Entonces, por eso, esa es la paz, el saber que voy a pasar la eternidad junto al Señor Jesucristo, que Él no me rechaza. Esa es la paz. Entonces, esa paz también es plena libertad del temor y de la preocupación por saber que Dios está en control de todo en la vida. El Señor tiene el control perfecto de todo. Y esa es la paz que debe gobernar nuestro corazón. Entonces, Romanos 8:28, que es un versículo muy famoso y creo que la mayoría de nosotras lo sabe de memoria, pero quiero que otra de las manitos que están muy atentas para ayudarnos, por favor, Romanos 8:28, ¿quién alza su manito ahora? Hermana Flor Marina Sánchez. Ay, Dios mío. A la próxima, juiciosa, sigan ahí atentas. Dije Romanos 8:28. Hermana Flor. Hermana Flor, enciende tu audio, por favor. Lo puedo decir, hermana. Romanos 8, 28 y 29, si quieren. 28. ¿Sí? Dilo. Ya, ahora sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Y esto es 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. ¿Listo? Entonces les decía que esa paz nos ayuda a tener plena libertad del temor y de la preocupación, sabiendo que Dios está en control. Está en control porque no importa lo que nos suceda, Dios permite que todas las cosas jueguen a nuestro favor. Cuando nosotras estamos pensando, uy, qué cosa tan horrible lo que me pasó, esto está impresionante, yo no quiero que me suceda esto, y Dios de alguna manera le da vuelta para que eso se convierta en algo a nuestro favor. Entonces podemos también tener esa paz, ¿cierto? Y esa paz viene porque conocemos su palabra y sabemos que Él es fiel y verdadero. Entonces, esa paz tiene su origen, ¿en dónde? Esa paz que nosotros podemos tener, el origen de esa paz está en Dios, directamente está en Él.
como su origen está en Dios, entonces no depende de lo externo, de lo que pase a mi alrededor. Solo depende del Señor Jesucristo y Él no cambia, ¿cierto? Y Él no me va a decir hoy una cosa y mañana, no, mentiras, ya no, ya por mañana ya no. No, Él es siempre. Lo que su palabra ha dicho se mantiene. ¿Listo? Entonces, es una paz constante y permanente. Vamos a mirar en Juan 16:33. Ahora sí, hermana Flor Marina. Vamos a leer turno esta vez a la hermana Flor que ha estado pendiente y no ha podido abrir su audio. ¿Listo, hermana Flor Marina? ¿Nos ayudas con Juan 16:33? Y otra hermana que busque Juan 14:27. En el Evangelio de Juan. ¿Ya no? ¿O sí? Hermana Teresa, ¿cuál versículo tienes? Hermana Teresa tenía su manita levantada. Teresa Granados, enciende el micrófono, por favor. Hermana Joana Gómez. 14:27, hermanita. Listo, dale con el 14:27. Hay que estar en la jugada. Creo que la paz os dejo, ¿sí? A ver. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muy bien, es la paz de Dios, ¿listo? La que Él nos da, no es la del mundo porque tienen características muy diferentes, tienen características contrarias, la paz del mundo y la paz de Dios. Entonces, ahora sí, ¿quién? Juan 16:33, hermana Marina, ¿pudiste? ¿O quién? ¿Puedo yo, hermana? Hermana Luz Alba. Dale. Espera, ¿quién me habló? No sé. Alba ¿Hermana Romero. ¿O quién es un 16:33? Juan 16:33. A ver. Dice, es que estaba apagado. Estas cosas os he escrito, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá. Entonces, el de Juan 14:27 nos decía que la paz del mundo es muy diferente a la paz de Dios. El Señor dice, yo no la doy como el mundo la da, porque hay cosas contrarias ahí. Y acá nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, la paz se tiene en Él, no en lo que pasa alrededor, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nuestra paz está depositada en lo alrededor, en lo que pasa, pues no podemos tener paz, porque todo el tiempo hay aflicción, de una manera, de otra. Hay conflictos, hay peleas, hay necesidad, hay dolor, hay angustia. Entonces, ¿de dónde vamos a tener paz? Si nos vamos a centrar en las cosas que pasan en el mundo, ¿cierto? Pero nuestra paz viene solamente del Señor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí una cosa. Sigan atentas para que podamos seguir participando. Las que quieren participar, que no han podido, sigan muy atentas. Entonces, la paz del mundo tiene unas características y son muy contrarias a la paz de Dios. Entonces, la paz del mundo es pasajera, ¿cierto? Es de momentico. La paz de Dios, ¿para cuándo es? Es para siempre, porque no es solamente por ahora aquí, sino por la eternidad. La paz del mundo depende de las personas o de las circunstancias, ¿sí? Casi que depende del clima. Si está haciendo sol, tengo paz contigo, si no, no. Pero la paz de Dios es incondicional. No importa lo que pase, siempre la vamos a poder tener, a disfrutar. La paz del mundo no es confiable. Mientras que la paz de Dios está garantizada. La paz del mundo es engañosa y traicionera porque tiene las mismas características del ser humano, ¿cierto? Que es engañoso y traicionero. El corazón del hombre es así. Tiene engaño y hay traición. Y listas ahí, necesito que estén pendientes para los versículos. En contraposición de la paz del mundo, que es engañosa y traicionera, la paz de Dios está siempre, es fiel, porque Él es fiel y verdadero. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en Jeremías 17:5 y Jeremías 9:8. Y vamos a mirar en Apocalipsis 3:14 y 19:11. Entonces, primero Jeremías
17:5, ¿quién lo lee? Jeremías 17:5. También otro libro espectacular. Teresa Granados. ¿Quién lo lee? Teresa Granados. 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, mire que cuando confiamos en el hombre, ahí no es. Y Jeremías 9:8. Marta Rocío. Hermana Marta Rocío. Sandrita Moreno, entonces. Jeremías 9:8. Enciende tu audio, por favor. Sandrita, prende tu audio y te escuchamos. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Figúrese si podemos confiar entonces en la paz del mundo, en la paz del hombre, el ser humano. No es confiable, ¿no? Todo lo contrario, hay engaño en ello. Está haciendo paz en su boca, pero en su corazón hay otra cosa. Entonces, listo. ¿Quién tiene Apocalipsis 3:14? Espérame un segundito, Paz. Espérame un segundito. 3:14. 3:14. ¿Lo puedo leer? ¿Me ayudas con las manitas, por favor? La hermana Joana Gómez la tiene levantada. Sí, mi Paz. Hermana Joana, te escuchamos. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Sí es esa escrita? Sí, señora, 3:14. 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo ¿qué? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El Señor Jesucristo. Solamente Él es plenamente confiable, en Él no hay engaño, Él nunca miente. Él es fiel y verdadero. ¿Listo? Entonces, ese era 3:14, 19:11 de Apocalipsis. ¿Quién lo lee? La hermana Milena. Enciende tu micrófono, hermana Milena, y te escuchamos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¡Qué precioso! ¿Sí ven? Es el cuadro del Señor Jesucristo. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Completa, absolutamente confiable es el Señor y por eso podemos tener una paz confiable y fiel y verdadera para nosotras, ¿cierto? Pero solamente porque Él es la fuente. Entonces, déjame ver. Ok, ya, listo. Entonces, esa paz proviene de Dios, ¿cierto? La paz verdadera, la que sí vale. Esa paz proviene de Dios. Y esa paz es la que el Señor produce dentro de nosotros como su fruto. El fruto que Él quiere que nosotros podamos tener es el que Él mismo la va a producir en nosotras, ¿cierto? Es esa serenidad del alma. Esta es otra definición de lo que es la paz. Es la serenidad del alma o la tranquilidad de la mente, la quietud, y hace parte del reflejo del carácter del Señor Jesucristo. Y ese es el carácter que Él quiere formar dentro de todas nosotras. Dentro de cada una de nosotras el Señor quiere formar el carácter de su Hijo. Entonces, como ya tenemos la paz que proviene de Dios, la paz de Dios, entonces el Señor quiere que nosotros vivamos de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué pasa ahora que tenemos esa paz? Entonces, la relación ha cambiado, ¿cierto? Una vez que ya entregamos nuestra vida a Él, que ya nos hemos reconocido como pecadoras delante de Él y hemos pedido su perdón, entonces ahora la relación cambia, ya no somos más enemigas. Ahora, ¿qué es? Juan 1:12, ¿quién quería leer? Juan 1:12.
Dice. ¿Quién levanta su manito? A ver, ¿quién? La hermana Pilar. Listo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, entonces ya la relación cambia en una forma dramática. Se dan cuenta que ahora, antes, habiendo sido enemigas, ahora pasamos a tener el derecho de ser hijas de Dios. Pero solamente dice ahí a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pues creer en su nombre, para Dios el nombre es la esencia de la persona. Así que el nombre de Cristo, ustedes saben que el ángel dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el nombre está la esencia de la persona. Entonces, el que cree en Él tiene el derecho ahora de ser llamado hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, miremos ahora en Colosenses 3:15. ¿Quién lo lee? A ver, otra de las damas que está atenta y pendiente. Colosenses 3:15. Dice que, porque ya hemos recibido entonces esa paz, la paz de Dios, ya tenemos la paz con Dios y ahora se espera que nosotros seamos multiplicadoras de esa paz y que podamos ser, de que podamos vivir en paz también con los demás. ¿Qué dice Colosenses 3:15? ¿Quién levantó la manito de primeras? La hermana Clarita. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Muy bien. ¿Quieres volverlo a leer, por favor, Clarita? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Ok, entonces a la paz fuimos llamados. ¿Quién nos llamó a la paz? El Señor Jesucristo, el mismo que nos dio la paz, ¿sí? Él nos llamó a la paz, a andar, a vivir en paz unos con otros, particularmente en la iglesia, los hermanos, ¿cierto? A vivir en paz. Entonces, no fuimos llamados para vivir en temor, no fuimos llamadas para vivir en tinieblas, no fuimos llamadas para estar metidas en pleitos, en gritería, en confusión, en enemistades, en estrés, en polémica, en inquietud, en angustia, provocar desacuerdos. No, porque todas esas cosas son contrarias a la paz. Entonces, ¿qué está predominando en mi vida? ¿Por qué se me reconoce? Si tuvieran que elegir una imagen de esas para clasificarme, elegirían la que está de guerra y la que está en pleito o la que está ahí como tranquila y pacífica. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo se nos reconocería? Si hiciéramos una encuesta, ¿votarían más por la de este lado, por la de este lado? Para cada una de nosotras, eso solamente lo sabe cada una de nosotras. No vamos a hacer la encuesta, tranquilas. Entonces, ¿cómo se me reconoce? ¿Por pacificadora, por guerrera, por andar en conflicto? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hago para tener esa paz, para cultivarla? Ya el Señor la ha dado, ya el Señor es quien la produce, pero ¿por qué no se ve? ¿Qué falta? Algo falta que nosotras estemos haciendo, ¿cierto? ¿Qué será? Hay parte de nuestra responsabilidad allí. Veamos qué dice Juan 15. Ese Juan 15 lo hemos repasado, lo hemos estudiado, lo hemos leído. También lo aprendimos en el curso pasado, Juan 15, el 4 y el 5. Nos aprendimos el 5, vamos a ver, junto con el versículo 4 y 5. ¿Qué dice? ¿Quién levantó la manito? ¿Quién está lista con Juan 15? Hermana Joana Gómez. Listo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ajá, entonces el Señor es la vid, es la planta completa. Y ese racimo, esa ramita que está ahí, ¿pueden ver esa rama que está acá? Esa rama que está cargada de fruto, tiene un racimo grande, pesado, bonito. Esa rama dio fruto porque ¿qué? Porque está pegada de la planta. Pero mire estos chamizos que están de este otro lado.
¿Ustedes creen que si yo tuviera, o cualquiera de nosotras tenemos uno de esos chamizos aquí en la casa, ahí, y nosotros, espere que dé fruto? Pero es que todavía no es cosecha, espere que sea el otro mes y ahí sí la cosecha. ¿Cuándo le va a salir fruto a uno de esos chamizos que están ahí? ¿Le va a salir? No le va a salir, porque él ya fue cortado, ya no está pegado, ya no permaneció en la planta, en la vid. Entonces de ahí no puedo sacar fruto, ni del chamizo pequeño, ni del mediano, ni del grande, no puedo. Ni por más que le eche agüita, no va a servir nunca. Nunca le va a salir fruto, porque está quitado, ¿cierto? Entonces así mismo dice el Señor, permaneced en mí. Si no estamos permaneciendo en el Señor, no hay manera de dar fruto, no es posible. Pero entonces, ¿cómo es la manera? Entonces, ¿qué queremos hacer? Veamos una cosa. Cuando el agricultor quiere sacar una cosecha, entonces coge una semilla y la coloca allí, ¿cierto? Entonces la pone. Y dentro de 15 minutos, mire, ya va saliendo. Y a los otros 20 minutos ya va más arriba y a los siguientes. ¿Así sale? Eso es enseguida, ¿cierto? Eso sale sola. ¿Será que sí? No, así no es. Se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita trabajar la tierra, se necesita enderezar las ramas, sostenerlas. Hay una cantidad de trabajo que hay que poner allí, tenerle cuidado, ¿cierto? ¿Y a qué equivale todo eso en nuestra vida? ¿Qué será lo que nosotras tenemos que hacer? Porque el que produce fruto es el Señor, pero si no se nota, algo está faltando en nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo limpiamos esa tierra? ¿Cómo enderezamos? ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, todo eso equivale. Recuerden que el Señor decía que si no permanecemos en Él, no vamos a dar fruto. Entonces, el permanecer en Él, una manera de permanecer en Él, es dedicando tiempo a la oración. Una vez al mes, 2 veces al año. ¿Sí? No, a diario. A diario. Y no solamente, si es posible, no solamente un ratico al día, pero dedicar tiempo a la oración, ¿sí? Dentro de esa oración es muy necesario, es vital confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas. Recuerden que el pecado fue lo que rompió la comunión, la amistad que tenían Adán y Eva con el Señor Jesucristo, y a nosotros pasa lo mismo, a diario pecamos de una manera o de otra y necesitamos restaurar otra vez esa comunión, volver otra vez a humillarnos delante de Dios para pedir ese perdón. Cuando nosotros no hemos confesado nuestro pecado, difícilmente vamos a tener esa paz. Algo pasa, allá adentro no es igual. Entonces, en dedicar ese tiempo a la oración, tienen que estar pilas todavía porque nos faltan como 1800 versículos solamente, entonces hay que estar atentas, ¿listo? Entonces, Salmo 55, 17. ¿Quién lo lee? Y alguien más que lea Salmo 32, del 4 al 5. Ahora, Salmo 55, 17. ¿Quién dijo yo? Hermana Joana Sanguino. A ver, Joanita. Salmo 55, 17. Dice. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ajá, tarde y mañana y a mediodía, todas las veces que nos sea posible presentarnos delante de Dios en oración, va a ser algo muy bueno. Recuerden la imagen del agricultor, labrando la tierra, cuidando las ramas, haciendo eso, ¿sí? ¿Para qué? Porque quiere el fruto, quiere ver el fruto, quiere ver una buena cosecha. Y Salmo 32, 4 al 5, ¿quién lo tiene? Gina Paola. Dice Salmo, dice 4 y 5, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis Ok, por favor, ¿quieres volverlo a leer? Había una interferencia y no pude escucharte. Creo que la mayoría no te escuchamos. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas gracias. Sí, entonces mientras no confesaba su pecado, él se sentía seco, ¿cierto? Derribado, quebrantado, porque no ha confesado su pecado, está separado de Dios mientras no confiesa su pecado, y cada una de nosotras nos pasa igual. Se rompe esa comunión, entonces hay sequedad. Es necesario confesar el pecado. No importa lo que sea que haya sucedido, no tenemos que ponerle como tamaño o medida a nuestro pecado, simplemente el pecado es pecado y rompe la comunión con el Señor. Entonces debemos confesar ese pecado cada día, cada día, cada día. Ser específicas en nuestra confesión de pecado, ¿listo? Entonces, en el tiempo de oración y la confesión de pecados es una manera práctica de permanecer en el Señor. Otra cosa es el estudio de la palabra. Salmo 119, 92, ¿quién lo lee? Y Salmo 119, 129, la siguiente. Vamos con Salmo 119, 92, ¿quién lo lee? Clarita. Hermana Las demás, por favor, cierren el micrófono, gracias. Ana Clarita. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Entonces la palabra del Señor debe ser nuestra delicia para que haya fruto en nuestra vida. Memorizar las escrituras es supremamente importante y valioso. Creo que ya lo hemos comprobado. No es solamente el hecho de aprenderla y repetirla, pero guardarla en el corazón como un tesoro, atesorarla dentro de nosotros para cuando llegue el momento de la necesidad, el Señor permite que esa palabra vuelva a ser pasada por el corazón. Y si no la tenemos en físico, si no tenemos la Biblia para buscar ahí, ya está adentro, y ahí es donde la necesitamos, adentro en el alma. Entonces, Salmos 119, 129, ¿ya alguien lo tenía listo? Hermana Flor Marina Sánchez. A ver si ahora sí. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Muy bien. Sus testimonios son maravillosos. Es preciosa la palabra del Señor. Por eso la debemos guardar en nuestra alma, atesorarla, memorizarla día tras día. Muy bien. Esas son maneras en que permanecemos en el Señor Jesucristo. Otra, estén listas por favor, Isaías 48, 18 y también Salmo 85, 8. Entonces, otra manera de permanecer en el Señor y muy importante es una vez que estudiamos las escrituras y que las memorizamos, ¿qué hacemos con ellas? Tenemos que obedecer. No es solamente para leer y pasar por ahí y decir, ay, qué lindo, qué historia fantástica. No, eso tiene que ver con mi vida de manera directa, ¿cierto? Entonces es para obedecerla, para dar fruto para el Señor. ¿Quién lo leyó? Isaías 48, 18. Teresa Granados. Hermanita, tengo el 85.8. Dale con el 85.8. Escucharé lo que hablarás, Jehová Dios, porque hablará la paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. La palabra de Dios nos protege, ¿cierto? Y obedecerla es supremamente importante. Escucharé lo que el Señor dice, pero no solamente escucharé, ay, tan bonito, ¿cierto? No, pero la escucho ¿para qué? Para obedecerla. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién tiene 48, 18? Marta Rocío Lozano. 48, 18. ¿Sí me escuchan? Sí. Dice 48, 18. Sí. Por favor. Ahí no está. Isaías. 48. ¿Lo 48. leo? Salmo 18 no lo tengo. No, Isaías 48, 18. Ah, estaba buscando la salmo. No, que lo lea la otra hermana. Gina Paola. Dice la palabra en Isaías 48, 18. Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
hay fruto, ¿cierto? En obedecer la palabra. Fuera entonces tu paz como un río dentro de mí, ¿cierto? Entonces hay un fruto muy grande, precioso, y todo el beneficio es para nosotras, ¿sí? Entonces al obedecer la palabra, esas son maneras prácticas de permanecer en el Señor, permanecer en la vid para dar fruto, quedarse ahí, quedarse a vivir en esa vid, quedarse a vivir en el Señor Jesucristo. Entonces, y en él tenemos el ejemplo supremo. La otra lección, que era la lección número 5, hablaba de eso, el ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo él siempre demostraba el fruto, ¿sí? Parte de su carácter era ese mostrar el fruto completo del fruto del Espíritu Santo en él. Y siempre lo mostró. ¿Cómo hacía él? Recuerden que él siempre permanecía en oración. A ver, listas muchachas. Lucas 6 del 12 al 13. Y alguien más que lea Marcos 6, 46. Lucas 6, 12 al 13 y Marcos 6, 46. ¿Quién tiene Lucas 6? Teresa Granados. Listo, hermana Tere. Dice la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire cuál ratico pasó orando. Toda la noche. Pasó toda la noche. Eso no fue un momentico, eso no fueron 15 minutos, eso no fue de apuro de que, ay, bueno, en el nombre de Jesús ya Dios, rapidito, como a veces nos pasa, ¿cierto? De apuro. No, ahí, pausadamente, quieto, tranquilo en ese lugar. ¿Y qué pasó en Marcos 6:46? ¿Qué dice también? Joana Sotino. A ver. Ay. 6. ¿Sí? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Muy bien. Tengo otra cantidad de versículos que hablan de lo mismo, pero entonces quiero que los anoten porque ya el tiempo nos corre. Lucas 9:18, ya no tenemos chance para ver todos esos. Marcos 1:35 también. Lucas 5:16. Todo eso es para el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo Él se apartaba, siempre buscaba y lo hacía de una manera intencional. Él buscaba ese momento de intimidad con el Padre, ¿cierto? Para fortalecerse, para tomar ciertas decisiones, siempre iba delante de Dios en oración, pasaba tiempos de oración y como vimos en la lección en el libro, la autora nos hacía referencia a los tiempos de oración que él tuvo en Getsemaní. Nosotros lo leemos de pasadita y sí fue oró y volvió y otra vez oró y uno cree que fue 2 minutos y volteé, pero dice que pudo llegar a ser periodos cada uno de 3 horas de oración. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues ante el temor, ante la incertidumbre que llega a nuestra vida, lo único que podemos hacer y lo más valioso que podríamos hacer es acudir a la fuente de la paz, que es el Señor Jesucristo, y volver a nutrirnos, ¿cierto? Volver a las escrituras, volver a memorizar, al estudio de la palabra, al tiempo de oración, la confesión de pecados, ¿cierto? Para nutrir nuevamente cuando quizá hay incertidumbre, temor o algo que aqueja nuestro corazón en cuanto a eso, acudir a la fuente de paz, que es el Señor Jesucristo. Jehová Shalom se llama. En el Antiguo Testamento se llama Jehová Shalom y está en Jueces 6, 23, 24. Si quiere podemos leerlo. Tengo todavía otros 3 versículos más para leer. Jueces 6, 23 y 24 para ver que allí el Señor ha sido llamado el Dios de paz. Entonces no solamente tenemos la paz de Dios, sino que tenemos al Dios de paz, a la fuente de paz a quien acudir en todo momento. ¿Quién lee Jueces 6, 23 y 24, la historia de Gedeón? Joana Gómez. ¿Puedo, Estelita? Dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra
de los abieseritas. Abieseritas. Abieseritas, muy bien, muchas gracias. Y el Señor le dijo, paz, a vosotros paz, no temas. Y es lo que el Señor nos dice diariamente, paz, no temas, no temas. Y la paz de Dios viene de parte de Él. En Isaías 9:6, es un versículo largo. ¿Quieren que lo leamos? Levanten la manito la que quiere que lo leamos, o si no, solamente queda nombrado. Isaías 9:6, nadie levantó la mano. Una sola levantó la mano. 2, 3. Bueno, leámoslo. Isaías 9:6 está dando diferentes nombres del Señor Jesucristo y uno de esos es supremamente importante. Bueno, todos, pero quiero decir que uno de esos hace conexión con nuestro tema. Isaías 9:6. ¿Quién dijo? Flor Ruiz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, la fuente de paz. Es Él, ¿cierto? Y fue prometido desde hace muchísimo tiempo. El príncipe de paz. Y voy a leerles Filipenses 4:9. Dice, Pablo se está poniendo como ejemplo. Recuerden todo lo que había tenido que vivir Pablo. Vimos mucho de su vida y su ministerio en el curso pasado. Y Pablo se pone como ejemplo y dice, Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced. Y entonces dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Una vez que hayamos seguido su ejemplo, sus pisadas. Una vez que hayamos obedecido su palabra, entonces el Dios de paz estará con vosotros. No solamente va a estar la paz de Dios con nosotras, sino que va a estar el Dios de paz. Y el último versículo. ¿Quién se sabe Isaías 26:3? Sin buscarlo. ¿Quién se lo sabe? Isaías 26:3 dice, tú guardarás. Uy, nadie. Qué vergüenza. 26:3. Sin buscarlo. ¿Quién se lo sabe? ¿Nadie? Yo, Estelita. A ver, yo. A ver. Marisol. Tú guardarás en completa paz aquel pensamiento pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque Porque se me olvidó. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, porque en ti he confiado. Eso, muy bien, muy bien. Mire aquí el ejemplo del Señor Jesucristo después de que Él se apartaba en el monte a orar, de que iba a un lugar desierto. Él lo hacía con intención de buscar esos tiempos solo porque la multitud siempre estaba a su alrededor, siempre lo acosaban, fuera de día, fuera de noche. Cuando sabían que llegaba una población, la gente siempre lo asediaba, siempre estaban ahí. Haga de cuenta estar en un Transmilenio. Bueno, las que viven en Bogotá. Haga de cuenta estar en un Transmilenio en hora pico. El uno lo empuja al otro también, el uno huele un poco mal y el otro huele peor, y bueno, me imagino cómo sería en ese tiempo, pero el Señor nunca mostró un mal carácter, Él nunca se ofendió, Él nunca dijo, ay, pero qué, quite, no me toque, me empuja, no, y Él siempre buscaba esas multitudes porque Él sabía cuánto lo necesitaban, y siempre mostró el fruto del Señor allí, el fruto del Espíritu estaba siempre en Él. Cuando la mujer que se postra ahí está, es la mujer que tocó su manto, que en medio de toda esa multitud el Señor dice, alguien me ha tocado. Y los que están con él le dicen, pero pues es que todo el mundo te empuja, o sea, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo así que alguien me ha tocado? Pero él no se molesta, ¿sí ven? Que la actitud de él no es como que, qué feo. No, él siempre está en paz, en quietud. Y pueden ver la imagen que está del otro lado cuando estos 4 hombres que llevaban a su amigo, era tal la cantidad de gente que estaba alrededor que les tocó fue abrir el techo porque no había forma de entrar en esa casa, la multitud lo agobiaba. El Señor por eso necesitaba un tiempo aparte para recargar, digámoslo así, recargar sus fuerzas nuevamente, para estar lleno del Señor, para estar plenamente dentro de la voluntad del Señor. Necesitaba él acudir una y otra vez ante el Padre. Ahí volvía una y otra vez delante del Señor.
Y entonces ahora sí, ¿quién se acuerda? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, si queremos tener esa paz y nuevamente, entonces debemos recordar que nuestro pensamiento debe perseverar en el Señor Jesucristo y confiar en Él. Y así vamos a tener esa paz. Él es el que nos va a guardar en su completa paz. No es una paz pequeñita, no es una paz a medias, no es una paz pasajera, sino es una completa paz. Y adivinen qué, Isaías 26:3 va a ser nuestro versículo de memorización esta semana. Está facilísimo porque yo sé que este no es un versículo escondido, este es un versículo que muchas ya de nosotras lo hemos oído una y otra vez, muchas tal vez ya lo saben, ya lo han memorizado de alguna manera. ¿Listo? Entonces Isaías 26:3 será nuestro versículo de memorización esta semana. ¿Alguien lo quiere decir ahora mismo ya? Pero no porque lo esté leyendo, sino que ya lo sepa. ¿Alguien se atreve a repetirlo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y eso es Isaías 26:3. Isaías 26:3, muy bien. Listo. ¿Qué están viendo? ¿Puedo decir yo? ¿Señora? ¿Lo puedo decir yo? Sí, ¿quién es yo? Sí, señora. Dale, Susi. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ay, muy bien, sí se pudo. Qué bonita. Y eso se escucha oye, bien. padre. Hay interferencia. ¿Dónde está ese versículo? En Isaías 26:3. Isaías 26:3. Listo. Exacto, nos aprendemos el versículo junto con la cita y vamos a escuchar con mucha atención este himno. Este himno es muy conocido, pero me parece tan precioso y dice cosas muy lindas que tienen que ver con nuestra paz, porque no es solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Es muy precioso, o a mí me encanta, me parece muy lindo porque nos recuerda que el Señor su obra la hizo perfecta y tiene una relevancia enorme y no es pasajera, es
para siempre. Por eso su salvación es para siempre. Gocémonos en eso. Gocémonos en eso y gocémonos en compartir esa verdad preciosa con los que aún no la pueden disfrutar, los que aún no la tienen, los que no tienen amor, los que no tienen paz, los que no tienen gozo todavía. Compartámosles. Nuestra familia, cuánta necesidad tiene de Cristo. Los vecinos, los más cercanos. Hay una cantidad de gente que no puede disfrutar de eso todavía. Nuestro deber es contarles esta verdad preciosa. Pues mis amadas, espero que haya quedado muy claro de qué se trata la paz que Dios da, de dónde proviene y cómo podemos disfrutarla y qué debemos estar haciendo cada día para cultivarla y para que se note más en cada una de nosotras. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, me pasé del tiempo, perdón. Gracias, es un gusto verlas siempre, muchas gracias por estar acá y por participar de una manera tan especial, tan atentas, porque todas quieren estar participando, muchas gracias. Amén. Ya tenemos aprendidos 2 versículos y medio, si podemos ya con este, entonces vamos practicándolo para que el lunes temprano ya de una buena vez vamos a estar grabándolo de una vez y repasándolo una y otra vez para que quede firme en nuestro corazón. ¿Listo, hermanas? No olviden que tenemos la reunión de Feminario, ya se mandó al grupo el link para que se inscriban, por favor, inscríbanse. ¿Ya llegó? Sí, ya está. Patricia, se va el perro. Se va el perro, se va el perro. A ver. Entonces en el grupo ya se mandó el link para que se inscriban, por favor, inscríbanse lo más pronto posible. Ya saben que a su correo llega de vuelta la contraseña y el link para que entre. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, hermanas. Un abracito para todas. Bendiciones. Gracias, Estelita. Excelente. Estelita, qué pena. Muchas gracias. Gracias, hermanas. Gracias, hermanita y hermanitas Todas bendiciones. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Luego, hermanas, gracias. Chao, Sandrita. Gracias a todas. Gracias, Estelita. Gracias a todas. Chao. Gracias. Gracias a todas, gracias. Bye. Bye. Chao, hermanas. Gracias, bendiciones. Bendiciones a todas. Gracias, Estelita. Chao.